7 de la mañana con 36 minutos, 7 de la mañana con 36 minutos. Es un gusto saludar con la señora rectora de la Escuela Politécnica Nacional, la doctora Florinela Muñoz. Rectora, ¿cómo está? Muy buenos días. Escuchamos la introducción de esta entrevista. Creo que no hay mucho más que decir, sino simplemente preguntarles, ¿no? Hay mucha preocupación en el sistema universitario público por la falta de recursos. Ayer veíamos, por ejemplo, en el tema de salud, cómo el gobierno anterior había reducido en 77% los recursos para adquisición de medicamentos. En el caso de la educación superior, durante los 4 años anteriores se experimentó una reducción similar en el tema presupuestario. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Alexis. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí y comentar algunos de estos aspectos. Efectivamente, se han dado algunas reducciones a lo largo de los últimos años, pero la más seria reducción se produjo el año anterior por casi 100 millones de dólares al sistema de educación superior. Y obviamente nuestra preocupación es que esta reducción que se justificó tras la disminución de ingresos que corresponden a IVA, renta, que son las que sostienen a los ingresos de las universidades, pues se quiera mantener durante este año y el siguiente, y en realidad no se contemple que efectivamente el sistema se ha ido recuperando y los ingresos de esos valores también han aumentado, de manera que no debería mantenerse esta disminución y este recorte. Nosotros hemos hecho nuestros cálculos y efectivamente deberían restituirse los valores de los 100 millones de dólares, al menos, de acuerdo con los ingresos y la recuperación económica que se ha dado desde el año 2020 al 2021. Eso, obviamente, sin desconocer que la reducción fue inconstitucional, porque la Constitución establece que aún en estado de emergencia no se pueden recortar los recursos que corresponden a salud y educación. Y eso sí nos parece que dejó un precedente nefasto para el sistema y, digamos, los derechos constitucionales en Ecuador. Ahora, esos 100 millones de dólares, señora rectora, que usted dice que, digamos, no ha llegado a las arcas de las universidades, ¿en qué se traduce? Se traduce en, digamos, falta de cupos para los estudiantes, digamos, reducir los niveles y capacidades de las universidades para generar investigación, no implementación de los laboratorios, no tener los materiales suficientes. ¿En qué se traduce esa falta de recursos? Bueno, hay que aclarar que estos recursos fueron, cuando se recortaron directamente a lo que corresponde a la fuente que permite pagar los sueldos, ¿no? A esta fuente específicamente. Y esto supuso para muchas universidades el recorte de personas durante el año 2020. O sea, despidos. Evidentemente, Despidos de trabajadores y funcionarios de las eh, universidades. sí, o sea, terminaciones de contratos, llamémosle más, con ese nombre más que despidos, porque dentro del sistema público se maneja esto, o sea, terminaciones de contratos de profesores, de otro personal que se necesite. Y obviamente esto sí incide en el aumento de cupos, porque digamos, el crecer ofertando más oportunidades para los estudiantes supone tener los profesores necesarios. Y por eso nosotros lo que le estamos pidiendo al gobierno es que nos restituyan estos 100 millones de dólares. No estamos pidiendo en este momento, somos conscientes de la situación que vive el país, pero sí necesitamos esos recursos para funcionar normalmente. Más aún si tomamos en cuenta que vamos a volver a la presencialidad. O sea, una cosa es que estemos en este esquema de virtualidad. Por ejemplo, en una universidad como la mía, bueno, hemos sustituido en la medida que hemos podido el dictar las clases prácticas que no se han dado. Hemos tenido que pasar videos, clases demostrativas por este medio, pero tenemos que volver a la presencialidad. Y para poder garantizar
que ese proceso de retorno a la presencialidad sea el adecuado, permita garantizar la calidad de la educación, necesitamos esos recursos, es importante. Durante la pandemia hemos restringido muchas cosas, pero evidentemente el garantizar la calidad requiere que tengamos esos recursos para el normal funcionamiento, normal. Obviamente hay más necesidades, pero bueno, vamos paso a paso. Al menos nosotros decimos, por favor, restitúyannos los 100 millones de dólares que estuvieron en el 19, que podamos funcionar con el presupuesto del año 2019. Ese es nuestro pedido. Ahora, ¿cuál es la dificultad, Alexis? Que ingresan nuevas universidades al sistema y ese ingreso de nuevas universidades se quiere cargar como al paquete global, entonces se reparte, podríamos decir así, el torta. presupuesto y nos toca menos, ¿no? Claro. Pero ¿cuáles son esas nuevas universidades que entran a este reparto? En este momento han ingresado la Universidad de las Artes y la Universidad Nacional de Educación, quienes ya se institucionalizaron en un proceso que ha venido durando algunos años. Esto también nos preocupa porque dentro de poco van a ingresar otras. Va a ingresar probablemente Yachay, va a ingresar Iquiam, que están en el proceso de ingresar al grupo de universidades, más las universidades que recientemente ya se conoce que van a ir ingresando dentro del sistema. Y entonces esto nos preocupa si no entramos en una política seria de mirar cómo lograr que el sistema tenga una sostenibilidad que garantice la educación de calidad y que cumpla las aspiraciones del gobierno de que más jóvenes puedan ingresar a la universidad. En el caso estricto de la Politécnica Nacional, señora rectora, ¿a cuánto asciende la deuda que tiene el Estado con ustedes? Bueno, nosotros, recordarán, tuvimos un recorte que fue totalmente, digamos, injusto en el año 2019 para iniciar el 20, ya de 5,5 millones. Yo estuve en asamblea, estuve también en Radio Pichincha, por una fórmula que armaron, mediante la cual repartieron los recursos, quitando a unas universidades para dar a otras. Así fue el tema. Después, eso fueron 5,5 millones. Y en el año 2020 nos retiraron 4,5 millones. Estamos hablando de 10 millones de dólares que nos han quitado a la Escuela Politécnica Nacional, y evidentemente eso sí nos ha afectado seriamente en muchos temas en los cuales no podemos avanzar y muchos proyectos, digamos, de mejoras que nosotros tenemos en nuestra universidad. Durante el gobierno anterior, ¿hubo algún tipo de acercamiento o conversaciones con el Ministerio de Finanzas? ¿Se hizo alguna, digamos, propuesta por parte de ustedes y algún ofrecimiento de parte de ellos? ¿Se cumplió o no, rectora? Estuvimos permanentemente conversando con el gobierno anterior, permanentemente conversando. Lastimosamente, yo nunca tuve oportunidad de hablar con el ministro Martínez, nunca. Siempre hablamos con viceministros, con subsecretarios. La realidad es que, bueno, por lo menos permitieron que hiciéramos algunos movimientos para organizar el funcionamiento y que no nos quedáramos en situaciones en las cuales nosotros afectáramos gravemente, digamos, al funcionamiento de la universidad. Entonces tuvimos que mover unas partidas de un lado a otro, mirando aquellas cosas que no se iban a ejecutar por la pandemia como tal, etcétera, etcétera. Sin embargo, digamos que siempre ha habido como una visión, al menos del anterior gobierno, una visión como de que quizá la universidad no ejecuta, recibe demasiado, y la verdad es que yo creo que no se ha medido, al menos desde el anterior gobierno. Esperamos que del nuevo sí se vean lo que la universidad hace por el país.
muchas veces no podemos ejecutar porque las entregas son muy tardías, nos entregan en noviembre. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en un sistema tan burocrático si nos entregan los recursos en noviembre? No podemos hacer nada. Y luego que nos achacan, no ejecución. Y luego, en realidad, la universidad hace muchísimo trabajo por la sociedad, que en algún momento yo le decía a la subsecretaria Olga Núñez, yo le decía, estos son ¿qué podríamos decir? Son temas que no necesariamente se muestran, pero que si nosotros les empezáramos a codificar, tendrían un valor que probablemente ni siquiera se podría reportar en el presupuesto que nosotros nos entregan, ¿no es cierto? Que son, por ejemplo, nosotros en pandemia hicimos una capacitación al sector de la educación media de profesores, todas las universidades, solo nosotros hicimos como de 10,000 profesores para que se manejaran los medios virtuales. Eso gratis, pues gratis, o sea, no se cobra, estamos prestando unos servicios, nuestros recursos, nuestras instalaciones de alguna manera, en este caso virtuales, ¿no es cierto? Prestamos apoyos a otro tipo de capacitaciones para que la educación sea efectivamente inclusiva para gente con discapacidad, para personas que no han logrado terminar sus cursos normales, etcétera. Entonces, tenemos unas coberturas muy importantes y desarrollamos proyectos de apoyo a la sociedad que digamos, no es que se contabilizan numéricamente, pero ese apoyo es un valor incalculable. Entonces yo creo que a veces no nos damos cuenta de la importancia que la universidad tiene en cuanto al apoyo, no se diga en la formación de los jóvenes sin recursos que la universidad pública logra y cómo transforma las vidas de esas personas. Entonces yo creo que eso es un valor incalculable. Entonces es muy importante que le revaloricemos a la educación y le demos la importancia que tiene, constituyéndole en un eje fundamental del gobierno y de la sociedad. ¿Y cómo se manifiesta eso? A través de la entrega del presupuesto que esto requiere. Ahora, a mí, yo no sé si usted va a querer hacer un comentario al comentario que voy a hacer, rectora, pero yo no quiero ponerle en una situación incómoda, pero sí me parece terrible que el gobierno priorice el tema de las reservas internacionales o de enviar parte de esas reservas, perdón, de esos recursos que van a llegar por parte del Fondo Monetario Internacional nuevamente a reforzar las reservas y no cubrir estas deudas que arrastra el Estado central con las universidades, con el sector salud, con los gobiernos autónomos descentralizados, que son recursos que se traducen además en servicios tan importantes como salud, como educación, como obras. Yo lamento mucho que sea así, que se prioricen otro tipo de cosas, pero digamos, hay un modelo de gobierno que es el que está impuesto por el actual régimen. Pero yo ahí quería preguntarle, y ahí sí atándole en cambio a la propuesta de campaña del entonces candidato, hoy presidente Guillermo Lasso. ¿Qué va a pasar con estas universidades públicas cuando ha ganado alguien que además ofrece el libre ingreso a la universidad? Bueno, en realidad ya se ha ido corrigiendo el tema de libre ingreso, ¿no? O sea, es la libre elección del estudiante hacia las universidades. Nosotros, evidentemente, sí estamos preocupados en el sentido de que, primero, bueno, probablemente vamos a tener que asumir la admisión de los estudiantes, pero tenemos unos límites que están dados por los factores físicos, de infraestructura, de recursos, de profesores. Entonces, en realidad, no estamos trabajando en las mejoras de ofertas de cupos, todas las universidades del país, todas las universidades públicas del país estamos trabajando en eso. Pero yo creo que es necesario ser conscientes de que hacemos enormes esfuerzos, pero para que esas mejoras de oferta académica sean más significativas,
el gobierno tiene que generar los recursos necesarios y entregarlos a las universidades para que esto efectivamente se traduzca en crecimientos de infraestructura, de profesores, que permitan que haya más ingresos de cupos. Entonces, es como digamos, una regla de tres. O sea, yo quiero más cupos, tengo que invertir más. Es una realidad, no es automático, no vamos a poder, digamos, con los mismos recursos reducidos, poder ingresar a más estudiantes. Podemos hacer ingresos pequeños, pero no son significativos. O sea, si es que se quieren que hayan ingresos significativos, tiene que haber más inversión también por parte del Estado. Y Manteniendo obviamente además la tampoco misma calidad, ¿no? Porque manteniendo la eso es calidad. indispensable. Por supuesto, en una universidad como la nuestra, no se trata solo de aumentar los alumnos en aula, se trata de aumentar los alumnos en laboratorio. Y ese es un tema muy crítico. Si usted fuera, digamos, está en un área técnica, yo he tenido estudiantes que a veces se quejan y dicen, no, pero es que yo para aprender no quiero estar en un grupo de 6, quiero estar en un grupo de 3, porque yo también quiero manejar el equipo, yo también quiero tener la oportunidad de aprender, digamos, cómo se arman estos sistemas, etcétera. Entonces, eso también forma parte de la calidad, porque si no, claro, 2 personas aprenden y el resto sigue mirando y no estamos aprendiendo. Entonces, ese tipo de visiones son algo muy importante y depende de las universidades para que los ingresos estén acordes a los ingresos económicos, digamos, permitan que yo diga, bueno, voy a poder aperturar tantos cupos en el tipo de carreras. Ahora, yo sí quisiera preguntarle, rectora, la preocupación que me imagino ustedes deben sentir, lo deben haber conversado en estos días a partir de la elaboración de este manifiesto que han publicado y que lo han presentado ante el país para conocimiento del gobierno, de finanzas y demás. Estas deudas, digamos, y estos recursos que el gobierno no ha asignado a las universidades se van a traducir en muchos problemas que usted ya los iba identificando en la primera parte de esta entrevista. Pero al mismo tiempo el gobierno ha enviado un paquete de hecho el propio presidente Lasso ha ido a dejar a la Asamblea un paquete de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Y ahí le pregunto, ¿esas reformas que ustedes ya las deben haber revisado, ayudan en algo a mejorar el sistema educativo de nuestro país, del sistema universitario o no? ¿Cómo evalúa usted este tema de las reformas a la LOES? O sea, en realidad nos parece interesante que se hagan planteamientos diferentes, nuevos. Sin embargo, nosotros sí creemos que en esas reformas planteadas falta más contundencia en el tema presupuestario. O sea, se habla el primer capítulo habla de la autonomía, pero la primera autonomía, o sea, una autonomía real, pasa primero por una autonomía financiera y presupuestaria. Y para las universidades públicas, ese es un problema muy serio que tiene que ser solucionado. ¿Cómo? Uno, con la entrega de presupuestos suficientes para que nosotros podamos trabajar de una manera adecuada. Dos, que digamos, nosotros podamos tener una mayor libertad de trabajo y no una regulación que es muy, no nos permite que nosotros desarrollemos nuestro trabajo de la manera que deberíamos hacerlo, porque estamos sujetos a los controles de cualquier institución pública, pero con la diferencia de que las ejecuciones que desarrollamos son enormes. Entonces, el sistema CERCOP es una camisa de fuerza y tiene muchísimas limitaciones cuando se trata de los ítems que corresponden a lo que nosotros compramos, adquirimos, etcétera, y se van dando una serie de trabas, se caen los procesos, etcétera. Y por otro lado también tenemos el control de la Contraloría, que yo entiendo, somos instituciones públicas, pero que a veces ha hecho injerencias en los procesos académicos, no en los procesos administrativos. Y entonces
Todos esos temas, a mí me parece que no se evidencian de manera adecuada, porque nosotros creemos que debe haber un control, pero un control que nos permita tener agilidad en los procesos. Y se habla en la nueva reforma de la necesidad de los procesos especiales de contratación pública. Estaba en la LOES anterior, no se pudo ejecutar. ¿Por qué? Porque no basta que esté en la LOES, tiene que estar en otras leyes que justamente prevean eso, si no, aunque esté en la LOES, no se va a ejecutar. Necesitamos que se desarrolle en los ámbitos específicamente económicos, que se declare como una ley en esos ámbitos, para que efectivamente nosotros podamos tener agilidades en nuestros procesos de compras. De lo contrario, no somos competitivos con nuestros pares privados, no somos competitivos. Vamos a suponer que estamos en un mismo proyecto y compramos los dos un tipo de reactivos químicos. La universidad privada va y compra y al siguiente día tiene los reactivos. La universidad pública 2 meses. Pasar ¿Cuánto duran esos procesos? Pueden durar, o sea, depende, si son ágiles, efectivamente se podrían dar en 2 meses. Pero ¿qué tal que se cae el proceso? ¿Qué tal que hay un reclamo, impugnaciones, etcétera? Y a veces, entonces, la otra universidad ya desarrolló el proyecto y la universidad pública todavía está comprando. Entonces, ese tipo de cosas muestran las inequidades que existen dentro de este sistema. Y eso sí debería tratar de contemplar esta nueva ley. Pero no tiene nada relacionado a esto. O sea, se contempla, pero se ve que eso no se va a aplicar, porque ya le digo, no estamos hablando de autonomía financiera, no estamos hablando de que efectivamente la contratación pública, no se trata de poner en la LOES, se trata de que esté en las leyes económicas. Eso es lo más importante. Entonces nosotros sí creemos que tiene que contemplarse también a la universidad pública. Vemos que la ley está direccionada más hacia la universidad privada que hacia la universidad pública. A nosotros eso nos preocupa, y la universidad pública tiene muchas dificultades para poder desarrollar sus procesos, avanzar en las ofertas, en la presentación de alternativas y contando con los recursos oportunos. Tienen que estar los recursos oportunos. Yo en algunos espacios he dicho que muchas personas del extranjero, cuando ven cómo la universidad pública en Ecuador tiene que padecer para poder adquirir sus ítems, para poder desarrollar sus actividades, se sorprende. Entonces, difícilmente estas reformas planteadas por el gobierno, señora rectora, van a ayudar a mejorar la calidad de la educación. Difícilmente. Hay que completar. Probablemente hay una buena intención en algunos temas, pero nosotros como universidades públicas pensamos que faltan algunos temas que se tienen que complementar, porque de lo contrario, nos vamos a quedar cortos, ¿Qué es lo que usted destacaría de esta reforma? Bueno, yo destaco de esta reforma, digamos, el valorar lo que significa la autonomía, pero la autonomía, como digo, es un tema que si no se traduce en los temas financieros y presupuestarios es un poco lírico, ¿sí? Es una bonita palabra, pero ese es el punto más importante, ¿sí? De la autonomía. Evidentemente, yo destaco el creer en la universidad. Sí me parece que es un tema importante que quizá en algún momento se pierde, y es importante volver a retomar creer en la universidad. Eso es importante. Sin embargo, sí creo que también tenemos que trabajar en conjunto con todas las entidades gubernamentales y privadas para que los aportes que hace la universidad sean más concretos y efectivos. ¿Usted cree que son legítimas las preocupaciones de quienes dicen que está en riesgo la gratuidad de la educación? Porque ayer veía algunos dirigentes estudiantiles que decían esto es terrible, porque durante el gobierno de Correa nosotros estábamos discutiendo sobre el cogobierno, sobre incrementar los presupuestos y demás. Veíamos una universidad que estaba creciendo, que estaba cobrando vigor, y ahora estamos discutiendo sobre el riesgo incluso de perder la gratuidad. Bueno, en la ley se habla de la posibilidad de cobrar
los cursos de nivelación. Sí es preocupante ese tema. ¿Por qué es preocupante? Porque nosotros sabemos que en Ecuador, por digamos, justamente la falta de integralidad en la educación, donde no hemos tratado de generar un esquema continuado, es decir, que la gente pueda pasar del colegio a la universidad sin brechas. La nivelación es necesaria e indispensable. Muy pocos estudiantes logran pasar del colegio a la universidad sin una etapa de nivelación. Uh-huh. Más aún si pensamos en estudiantes que viven en zonas rurales, alejadas, sin recursos, que tienen unos recursos económicos muy bajos, que van a escuelas y colegios que no tienen las mejores condiciones. Entonces, máxime con estas personas. Entonces, siempre va a ser necesaria la nivelación. Por ejemplo, yo le digo, en una universidad como la nuestra, uh-huh, es fundamental, porque claro, los estudiantes no están preparados para dar el salto, no están preparados. Uh-huh. Entonces, sí es preocupante que la nivelación se pida que sea pagada, y si no se dan los recursos, entonces volvemos al mismo punto. Necesitamos los recursos para poder asegurar una nivelación que luego permita que los estudiantes sigan en la línea de estudio y no se vayan. Porque lo que puede pasar es que, claro, ingresan, se van, ingresan, se van, ingresan, se van. Entonces no hemos logrado nada. Uh-huh. Entonces, lo importante aquí es, yo creo que sí es importante todavía pensar que la nivelación es un tema que sí forma parte en este momento de, digamos, del sistema de educación superior, porque mientras no corrijamos lo de atrás y no lo ensamblemos, tenemos que hacer nivelación. Uh-huh. ¿Ya? Eso o lo asume CENESID o lo asumen las universidades, pero para que lo asuman las universidades es necesario tener los recursos. Y el cobrarles a estudiantes de escasos recursos económicos les colocaría probablemente en una situación en la que ellos ya no podrían acceder, uh-huh, quizá a la educación que están soñando, que están queriendo. Le quiero plantear una pregunta que tiene que ver con la forma tan absurda, desde mi punto de vista, que se ha maltratado a la educación políticamente. La última campaña electoral, la educación superior sobre todo, fue totalmente manoseada. Ahí se dijo que se iba a eliminar la CENESID y los chicos aplaudían, que se iba a eliminar la prueba de ingreso y los chicos aplaudían. Yo le pregunto a usted, ¿ese tipo de políticas ayudan a mejorar la calidad de la educación? ¿Y qué tan beneficioso es precisamente que se politice el tema de la educación superior en campañas electorales por un lado, y por otro que aparezcan legisladores con propuestas trasnochadas a decir hay que reabrir las 14 universidades cerradas durante el gobierno de Correa, esas famosas universidades de garage que funcionaban en galpones? Bueno, en realidad es importante que la educación superior sea tomada en serio, ¿no? Como otros aspectos y la educación en sí misma. Yo algo que he venido destacando muchísimo es que la educación tiene que verse como un tema integral. Si no lo vemos como un tema integral, lo único que sucede es que a veces ponemos parches, pueden haber soluciones parciales, pero yo creo que hay que pensar en la educación desde el niño que va a la escuela, o sea, y generar un ensamble de manera que no haya estas brechas. Entonces hay que pensar en la educación como un todo, y obviamente sin perder de vista además, porque claro, la gran preocupación del gobierno anterior, del gobierno actual, es el tema de cupos. Lo entiendo. Pero si no somos responsables, también podemos caer en una situación en la que nosotros formemos personas que luego no tengan dónde trabajar. Entonces, además de la integralidad de la educación, tengo que pensar en que la oferta tiene que corresponder a una empleabilidad real que se tiene que conocer. Entonces, no hemos hecho estos estudios, no hemos planteado esta conexión con la educación media, no estamos planteando
para analizar qué tipo de carreras realmente necesita el país, qué tipo de carreras necesita el país. Y para eso, entonces, con ese dato retroalimento a la universidad, genero los cupos, esas personas estudian en la universidad, van a tener un trabajo. No es que van a salir y van a ser taxistas, que con todo respeto a los señores taxistas que son unos grandes profesionales, pero Y muchos de ellos con título universitario porque están en el desempleo, además. Ese es el punto, pero no estudiaron para esa profesión, Así es. sino estudiaron para, ¿no es cierto?, no sé, ejercer la medicina, hacer enfermería o ir a un despacho o lo que sea, pero no encuentran esas opciones. Entonces, no hemos trabajado en cuáles son las profesiones que el país necesita y cómo de esa manera la universidad puede entregar esas profesiones. En el área técnica, quizá nosotros sí tenemos buenos resultados, aunque la pandemia nos ha golpeado, pero la empleabilidad de los ingenieros, porque hay demanda, es más alta. Sin embargo, y por eso vemos que las carreras técnicas han disparado, ¿no es cierto? Porque el país lo requiere, pero tenemos que decir en qué áreas, en dónde se necesita, qué especialidades, de qué tipo, cómo nos vamos a desarrollar, pensar en el emprendimiento y empezar a trabajar con esa visión. Entonces yo creo que no es un tema que se va a solucionar de la noche a la mañana, no es un tema que incluso con todos los recursos nosotros podemos ya crear los miles de cupos. No, o sea, esto lo tenemos que abordar con seriedad, lo tenemos que abordar pensando que hay que invertir, ¿no? Cuando algo es política de Estado, cuando algo es prioridad, ¿cómo se nota? En la entrega de los presupuestos. A usted, por ejemplo, sí. la propuesta esta en campaña de la libre ingreso o de eliminar Cenecit, ¿le parecía que era una propuesta demagógica, rectora? O sea, yo estaba esperando que justamente me digan cómo iban a aplicar. Me preocupaba el tema del libre ingreso, después hubo unas correcciones, porque obviamente yo creo que luego ya se analizó que esa no era la palabra exacta. Y respecto a la Cenecit, pues ya vemos que la Cenecit sigue ahí. Entonces creo que al final, lo que pasa es que a veces es necesario conocer los escenarios, ¿no? Pues, quienes estamos en el mundo público, nos damos cuenta de cuál es el escenario y a veces uno mira que justamente hay que conocer en realidad el ámbito donde nos estamos moviendo y que a veces no es tan fácil incluso las buenas intenciones aplicarlas mientras no se conozcan las condiciones reales que están detrás. Entonces eso creo que es un tema que probablemente ahora están conociendo, pero espero sinceramente que el ministro de Finanzas y todos los implicados, y por supuesto el señor presidente de la República, se sensibilicen a la necesidad de apoyar a las universidades en dotarles de los recursos que necesitan para que puedan trabajar de la manera que lo requiere el país y sobre todo para que la universidad pueda responder a esta demanda del propio gobierno de aumentar las ofertas académicas y ayudar a los jóvenes a tener alternativas en la parte universitaria. Le quiero agradecer muchísimo a la rectora de la Escuela Politécnica Nacional, la doctora Florinela Muñoz, que ha aceptado esta invitación a dialogar sobre este manifiesto en el que piden a Finanzas y al gobierno del presidente Lasso la entrega de recursos, $100 millones al menos adeuda el Estado central a las universidades públicas, y también saber su opinión con respecto de las reformas a la LOES planteadas por el gobierno nacional. Un fuerte abrazo, gracias rectora, muy gentil. Gracias Alexis, siempre un gusto poder participar en este espacio.